En este ejercicio de resolución de triángulo rectángulo, tenemos un triángulo rectángulo en el cual conocemos un cateto y un ángulo, que ya no es el ángulo alfa, sino es el ángulo beta. Es indistinto, puede ser cualquiera de los dos. Bueno, de todas maneras lo puse ahí para que podamos variar la posición. Siempre dijimos que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los nombres de los catetos. Entonces, si este es el ángulo en consideración, el beta, lo que tiene al frente es el cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a 10. El cateto que forma el ángulo es el cateto adyacente, que es algo que necesitamos averiguar. Este ángulo vamos a llamarle alfa, también necesitamos averiguarlo. Y finalmente lo que nos queda del otro lado es la hipotenusa. Entonces, veamos qué tenemos en consideración. La hipotenusa, que es lo que necesito encontrar, y el dato, que es el cateto opuesto. ¿Qué función tiene cateto opuesto e hipotenusa en su fórmula? Es el seno. Entonces escribimos seno de el ángulo beta, porque esto es cateto opuesto del ángulo beta. Escribimos entonces cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora bien, como deseo encontrar el valor de la hipotenusa, esto lo voy a trasladar al otro lado, está dividiendo, pasará multiplicando, con lo cual tendría de esta manera. Y finalmente, el seno de beta que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre seno de beta. Finalmente, reemplazo los valores. Cateto opuesto vale 10 y el seno de beta que vale 50. Entonces, la hipotenusa es igual a 13,05 y hemos encontrado el valor de la hipotenusa. Bien, la pregunta es ¿cuánto vale el cateto adyacente? Y el dato es cateto opuesto, que es igual a 10. Aquí voy a hacer una salvedad, una observación, y es que bien podríamos haber usado el valor de la hipotenusa calculada hace rato, pero no es recomendable usar ese valor, puesto que si se ha cometido un error en el cálculo de la hipotenusa, arrastraremos ese error cuando tengamos que hacer el cálculo del cateto adyacente. Así que siempre es conveniente que ustedes trabajen con los datos que se le dan, que eso es una información segura. Bien, continuemos entonces. Vamos a calcular, decíamos, el cateto adyacente conociendo el cateto opuesto. La pregunta que nos hacemos siempre, ¿qué función tienen esos dos catetos en su fórmula? La tangente. Muy bien, entonces, tangente del ángulo beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando. Tendríamos cateto adyacente por tangente de beta, que es igual al cateto opuesto. Recordemos que lo que queremos calcular es el cateto adyacente, por lo tanto, cateto adyacente es igual la tangente de beta que está multiplicando pasaría dividiendo. Cateto opuesto sobre tangente de beta. Solo nos resta reemplazar. Cateto opuesto vale 10 y la tangente de 50 grados, cuyo resultado es 8,39. Y ya tenemos el valor del cateto adyacente. El ángulo alfa, que alfa será igual a 90 menos beta. Recordemos que alfa y beta son
ángulos complementarios. Entonces, reemplazando, alfa va a ser igual a 90 grados, menos beta, que valía 50 grados, por lo tanto alfa es igual a 40 grados. Y finalmente, ahí tenemos calculado ya todo el triángulo rectángulo. Gracias.